Continuando con el video de la configuración del medidor de energía Veris 8400, ahora veremos los menús internos del equipo. Ahora, los menús del primer nivel que podemos visualizar en la pantalla del equipo son los siguientes. Tenemos que en el primer menú podemos visualizar los amperios, los voltios y la potencia del sistema que se esté monitoreando en ese momento o al que el equipo esté conectado. La pantalla principal, cuando este menú aparezca, nos mostrará el voltaje de línea neutro, los amperios y la potencia en kilowatt. Si presionamos el botón de amperios, la pantalla nos mostrará los amperios de cada fase, en el caso que se esté monitoreando más de una fase. Si presionamos los voltios, la pantalla nos dará las opciones para visualizar los voltajes de línea a línea o los voltajes de línea neutro que se estén monitoreando. Si presionamos el botón de Power, la pantalla nos dará las opciones para visualizar la potencia suministrada, la potencia de fase, la mínima y la máxima en kilowatt o en kilovoltamperios. Ahora, si presionamos el botón con el símbolo de la flecha, avanzaremos al siguiente menú de la pantalla. El siguiente menú de la pantalla donde podemos visualizar, en este caso, la energía, el factor de potencia y los hertz del sistema que estemos monitoreando en ese momento. Y pues bastará seleccionar cada uno de ellos para poder visualizarlos de la misma manera que el menú anterior. Si presionamos nuevamente la flechita que va, presionamos nuevamente el botón de la flecha que apunta a la derecha, avanzaremos al siguiente menú. Acá encontramos TDH, que nos muestra como porcentaje de las variables que estemos monitoreando, por ejemplo voltaje, corriente, etcétera. Tenemos también en la demanda y la parte de uso, que nos indica el tiempo de uso del equipo. Si continuamos nuevamente presionando el botón con el símbolo de la flecha, avanzaremos al siguiente menú. Acá encontramos las secciones que nos serán de mucha importancia profundizar. Encontramos la opción de reset, que nos sirve como para reiniciar el equipo o para corregir errores que más adelante veremos. Tenemos la opción de setup o configuraciones principales del equipo y la parte de diagnóstico del estado del equipo. En esta parte es donde debemos buscar cuando por alguna razón aparezca algún error o el símbolo de la llavecita como vimos anteriormente. La parte de diagnóstico la veremos más adelante. Ahora, si continuamos presionando el botón de la flechita, nos enviará entonces al primer menú. Y luego el proceso se repite, navegando por cada menú. Ahora vamos a ver una parte muy importante, que es la configuración, que es la parte de setup. Es donde profundizaremos más, pues es aquí donde se selecciona, por ejemplo, el tipo de sistema a utilizar, como vimos en el video anterior. Los parámetros de comunicación correspondientes para la comunicación con la pantalla HMI en nuestro caso. Ahora, en primer lugar, si presionamos el botón de setup, nos pedirá una contraseña. Nos aparecerá esta pantalla y nos pedirá una contraseña. Una contraseña de 5 dígitos, que de fábrica el equipo tiene una contraseña de 5 ceros. Para agregar los números, presionamos el botón con el símbolo más, podríamos decir así, y nos aparecerá la opción de agregarle los números. Agregamos los 5 ceros y presionamos el botón OK. Cuando presionemos el botón OK, entonces nos aparecerá el primer menú de la parte de configuraciones. Acá es donde podremos configurar los transformadores de corriente, los transformadores de potencial, realizar cambios con los botones que aparecen en la parte de abajo, digamos así. Si presionamos el botón de configuración de los transformadores de corriente, nos aparecerá
estas opciones donde podemos hacer cambios o navegar entre una serie de números que nos aparezcan, o podemos retroceder al menú anterior y con el botón OK guardamos los cambios que hayamos hecho. Si no queremos guardar cambios, entonces simplemente retrocedemos, volvemos al menú anterior. Si presionamos el botón con la flechita, continuaremos navegando por los diferentes menús de la parte de Setup. Si presionamos el botón de la flechita, vemos que en el siguiente menú encontraremos la configuración de los hertz y el tipo de sistema con el que estaremos trabajando. Esta parte es muy importante, pues es la que nos define la cantidad de fases que vamos a monitorear. Seleccionar el tipo de sistema implica que el equipo se preparará para reconocer el nivel de voltaje, si la conexión será monofásica a 120 o 240 voltios, si la conexión será trifásica, también la cantidad de transformadores de corriente que vamos a utilizar y si la conexión requerirá transformadores de potencial o no. Por ejemplo, la pantalla muestra acá, nos muestra un sistema de tipo 40. Podemos ver acá, sistema tipo 40. Más adelante estaremos viendo los sistemas con los que el equipo cuenta. Pero para este caso, para este ejemplo, el sistema tipo 40 cuenta con sistema de 4 hilos, como lo podemos ver en el diagrama. Cuenta con 3 transformadores de corriente, 3 transformadores de potencial. Eso lo vemos en el diagrama, que es un sistema trifásico de 4 hilos, neutro y 3 fases. Tenemos 3 transformadores de corriente y tenemos 3 transformadores de potencial. Y acá podemos ver los bornes de conexión del equipo, o cómo debemos conectar todo el equipo. Entre los sistemas que podemos seleccionar tenemos los sistemas 10 con un nivel de operación de 120 voltios, que son los ejemplos de los diagramas que vimos anteriormente. Este sistema solo requerirá un transformador de corriente porque solo tiene una fase y no requiere transformador de potencial. El sistema 12, que es para monitorear sistemas a 240 voltios, por lo tanto requiere 2 transformadores de corriente porque obviamente tiene 2 fases. Y al igual que el sistema 10 no requiere transformador de potencial. Tenemos los sistemas 31, 32, que son trifásicos a 3 hilos, y podemos seleccionar con o sin transformador de potencial. Obviamente requerirá 3 transformadores de corriente porque es un sistema trifásico. Los sistemas 40, 42 y 44 son sistemas trifásicos de 4 hilos que incluyen un neutro. También los podemos seleccionar con o sin transformador de potencial. Eso depende del tipo de conexión que se vaya a monitorear. Como podemos ver en los ejemplos, cada tipo de sistema requiere una conexión específica en los bornes del equipo. Los sistemas que utilizaremos como frecuencia serán el 10 y el 12 por los niveles de tensión, que son 120 y 240 voltios, que son como más accesibles, digámoslo así. Si continuamos navegando por el menú de configuración, encontraremos la opción de password o la contraseña del equipo, la cual la podemos cambiar desde acá. El modo, que es la forma en que visualizaremos los datos en la pantalla. Esto tiene que ver más con las unidades de medida de la pantalla o las unidades que la pantalla muestra. Por ejemplo, si queremos que la pantalla muestre en kilowatt o en voltamperios la potencia, por ejemplo. Igual, de la misma forma podemos hacer las configuraciones, retroceder al menú anterior o guardar cambios. Luego nos encontramos con una parte muy importante dentro de la configuración del equipo, que son los parámetros de comunicación, los cuales son muy importantes para que la pantalla pueda leer los datos que el medidor está censando. Acá encontramos la dirección, o también encontramos los baud rate y la paridad. Para poder comunicarnos con la pantalla HMI necesitamos una dirección de 1
acá en la parte de dirección necesitamos seleccionar uno. Los baud rate tienen que ser 19.200 y en la parte de la paridad debemos seleccionar sin paridad o none. Esto también lo veremos en la configuración de la pantalla HDMI en el siguiente video de la creación del documento en Dubsoft. Ahora, si continuamos presionando el botón de la flecha, nos enviará al primer menú de la parte de configuración donde encontrábamos los transformadores de corriente y de potencial. Ahora, si nos salimos de la parte de configuración del equipo y regresamos a los menús principales, encontramos la parte de diagnóstico. Si presionamos el botón, el equipo nos mostrará una pantalla donde podremos verificar los errores que se tengan y la opción para resetear el equipo con la intención de eliminar estos errores. Los posibles errores que tenemos son los siguientes. Bueno, el estado de la pantalla puede estar en OK, que indica que todo el equipo está funcionando bien. Cuando sea así, en la parte de acá aparecerá nada más el OK y acá no aparecerá nada. Y obviamente la llavecita no estará. Pero si la llavecita está, puede ser que tengamos tres distintos errores. Puede ser el plus, que indica la pérdida de fase, o indica que no se puede establecer el bloqueo de frecuencia de la fase A en sistemas de tres fases o en sistemas trifásicos A, B y C. Indica que el voltaje de la fase es un 25% más bajo que las otras fases, o si el voltaje ha caído por debajo de 82 voltios de la línea neutro. El V-clip indica que hay un recorte de voltaje, o indica que la entrada de voltaje es demasiado alta para que el equipo medidor la mida. Y el E-clip es parecido, solo que es un recorte actual que indica la entrada actual, que indica que la entrada actual es demasiado alta para que el medidor la mida, refiriéndose a la corriente, entrada de corriente. El V-clip es para entradas de voltaje demasiado altas para el medidor, y el E-clip es para entradas demasiado altas de corrientes para el medidor. Para eliminar estos errores, simplemente regresamos a los menús principales en la opción de Reset. Ahí nos pedirá una contraseña, tendremos que agregársela, que como hablamos anteriormente, el equipo tiene una contraseña de fábrica de 5 ceros. Y podremos desde ahí resetear el equipo para eliminar los errores. Los errores estarán eliminados cuando la llavecita ya no aparezca y todo el equipo esté funcionando de la forma correcta. Esto es lo básico para la configuración interna del equipo medidor de energía. Luego estaremos viendo un video cómo realizar la comunicación con la pantalla HDMI por medio del programa Dubsoft.